Hola, hola, ¿qué tal? Por acá Raúl. Eh, pues muchas gracias por entrar a ver este video. Estoy haciendo una serie de videos en la que se platica de distintos módulos de Python. La idea es hacer una introducción a distintos módulos de los que yo considero que son los más prácticos para desarrollar aplicaciones que nos puedan a ayudar a resolver eh, cosas del día a día, situaciones bastante prácticas. En este caso, pues vamos a platicar un poco del módulo de Jinja. El proyecto en sí, pues se va a tratar de desarrollar una aplicación que utilice el módulo de Jinja y sus plantillas. Es un módulo que sirve para usar plantillas y después eh, tomar una base de datos y correrla sobre esta plantilla para obtener eh, eh, pues distintas instancias de esta plantilla ya con los valores específicos de cada una de estas vueltas que le estemos dando a la plantilla. Esto nos va a permitir automatizar pues la creación de a lo mejor muchos archivos de una forma automática y masiva. Entonces, bueno, pues de eso se trata el proyecto. Hay algunos requerimientos. eh, el primero es tener Python 3 instalado. La idea es de que vayamos juntos desarrollando el código. Me encantaría que ustedes tengan a lo mejor su editor de texto abierto a un lado de este video y vayan junto conmigo creando el script. Eh, de todas formas, yo estoy poniendo dos repositorios en GitHub del que pueden descargar, digamos, una versión de desarrollo en la que estén los archivos que vamos a usar como base para crear nuestra aplicación, para que de ahí ustedes puedan junto conmigo tomar esos archivos y crear la aplicación. Y otro link va a ser el GitHub con la aplicación ya terminada. A lo mejor para ustedes es más fácil tener ya el script listo, de estarlo viendo y revisando y entenderlo ahí. Entonces, bueno, como ustedes gusten, pero es necesario tener Python instalado. No vamos a ver nada de instalar Python. Y también es necesario instalar el módulo de Jinja pip install Jinja 2. Es más que suficiente para que estén listos su ambiente y puedan trabajar en este proyecto junto conmigo. Hay cierto conocimiento que a lo mejor sería bueno que tuvieran para que las cosas que platiquemos aquí les hagan un poco clic más rápido. De todas formas, todo lo que se va a ver es súper básico. A lo mejor este es el primer script que quieren hacer en Python. Y su único script que han creado es un hola mundo y quieren arrancarse a hacer un script a lo mejor un poco más con unas poquitas más líneas, pues bueno, este es un buen ejemplo, va a ser algo súper básico, pero si conocen Python, pues mejor. Eh, y también el ejemplo que vamos a utilizar aquí es un ejemplo en el que se crean configuraciones de routers para unos supuestos sitios. Entonces, si conocen qué es una IP, entienden un poco de cómo se configuran los routers, pues también puede que les haga más sentido. La realidad es que estas plantillas funcionan para cualquier archivo, a lo mejor de texto. Cualquiera se puede convertir en una plantilla e iterar sobre él. Pero el caso que yo decidí usar para este ejemplo, pues utiliza router Cisco y vamos a ver la configuración y si conocen de una forma básica algo de redes, pues también puede lo que platiquemos aterrice súper fácil eh, en ustedes. Eh, entonces les platicaba que Jinja pues es un módulo para crear plantillas. Eh, Acá tengo un ejemplo de una plantilla, a lo mejor de cómo se hacía en antaño, en el que pues podías tener una hoja igual y hasta ya impresa con líneas que definían espacios en donde tú ponías valores que eran distintos para cada persona que estuviera llenando ese formulario, esa hoja.
Aquí en este ejemplo, pues es una carta que le está mandando alguien a sus clientes, en el que, pues bueno, empezando luego la primera línea, pues se enfrenta con una condición, con algo que tiene que decidir si va a ser estimado o estimada. A lo mejor ahora que son tiempos de cambio y que hay que considerar eh, otros géneros que han sido un poco relegados, pues podemos decir estimado, estimada o estimada, ¿no? Y dependiendo de su género, de cómo él se defina, pues eh, poner ahí el nombre y hacer referencia al género por el que quiere llamarse. Eh, Después viene, estamos contentos de tenerlo desde pues una fecha que podría ser cualquier fecha. En mi base de datos yo voy a tener guardado desde qué fecha esta persona es mi cliente. Y luego viene una lista de los servicios que tienen contratados con nosotros. Me imagino una empresa a lo mejor de cable que te ofrece televisión, cable, perdón, teléfono, cable e internet. Y tú puedes tener uno, dos o tres de esos servicios y a lo mejor tu plantilla pues tenía que tener unos espacios ahí vacíos porque él solo tiene uno o dos y, o tiene los tres y puedes poner algo en los tres, pero bueno, era una limitante que con Jinja también hay una forma bastante interesante de cómo resolver este tipo de cosas. Y bueno, de más texto que es estático, que eso forma, digamos, la parte que no cambia de nuestra plantilla y que va a ser igual para todos. Entonces, esta plantilla que acá en México a las plantillas tenemos la palabra de machote, es algo que utilizamos para definir este tipo de plantillas. No sé si en otros países de habla hispana tengan otros nombres. Igual estaría bueno que en los comentarios me dijeran cómo se conocen, pero en México es súper común decirle a estas plantillas machotes. Y bueno, la plantilla se puede definir en lugar de espacios vacíos o líneas en las que se crea un espacio para poner un dato variable, pues se crean nombres de variables que después con Jinja puedes encontrar esas variables y cambiarlas por un valor específico de tu base de datos. Hay, en este ejemplo vamos a trabajar con tres funcionalidades básicas de Jinja. La primera es cómo se define una variable estática. Si nosotros ponemos el nombre de una variable, que en este caso son mayúsculas, pero puede ser el nombre que a usted se les ocurra y con mayúsculas o minúsculas, lo que sea, es un nombre que ustedes creen. Si lo ponen entre llaves curvas, así se está creando una variable. Estamos diciéndole al texto que después vamos a correrle nuestro programa a ese texto, que esa es una variable y que vaya a su base de datos y busque la variable que se llame var y la reemplace dentro de esas llaves. Eh, entonces ahí se está definiendo una variable estática. Otro elemento que si conocen un poco de Python es iterar, hacer un loop, hacer un bucle a una variable que es una lista de cosas. Yo voy a decir que para los elementos que estén dentro de esa lista voy a imprimir cada uno de esos elementos. Si son dos, si son tres, si son 50, no importa, ahí en este caso los va a imprimir todos. Todos los elementos de la lista uno se van a imprimir. Estamos llamando aquí abajo la variable elementos para decirle que dentro de nuestra plantilla va a llevar todos estos elementos. Y si se fijan, a la hora de utilizar este bucle, el for, pues lo invocamos mediante el uso de la llave curva y el porcentaje. Y después, una vez que terminamos con nuestro loop, pues hay que cerrar ese for para avisarle que terminamos con él. Hoy me cambié de, de slide. Y el siguiente ejemplo que vamos a utilizar también en nuestro programa, en nuestra plantilla, es una condicionante.
Vamos a decir que tenemos una variable 2 que le vamos a alimentar nuestra plantilla con una variable 2. Aquí se evalúa si esa variable 2 tiene un valor verdadero y si es verdadero, pues vas a imprimir en el texto condición cierta. Si es otra cosa, si es falso, entonces vas a imprimir el texto condición falsa. Y así es como se utilizan los ifs también dentro de Jinja. Esta sintaxis de force y de ifs es bastante parecida a cómo se haría en Python de forma normal. Entonces, pues a lo mejor leer una plantilla de Jinja, si tienen un poco de conocimiento de Python, pues les va a hacer bastante sentido. Es algo súper simple de leerlas. Y acá tengo el ejemplo de la plantilla que vimos al principio, pero ahora como si fuera una plantilla de Jinja, en donde utilizamos un if para decir estimada o estimada el nombre, la fecha de la inscripción, pues es una variable estática y utilizo un for para imprimir todos los servicios que este cliente en particular tenga contratados. Entonces, bueno, pues ese es a grandes rasgos lo que es Jinja. Y este es el proyecto en el que vamos a trabajar. Supongamos que recibimos un requerimiento de alguien que nos pide crear la configuración para 230 routers que se van a instalar en un sitio, que se están renovando y hay que crearles las configuraciones. Todos los routers son el mismo modelo, entonces la configuración es muy parecida, pero sí va a haber algunos datos específicos que tengamos que considerar para cada uno de estos sitios y recibimos de esta persona que nos está haciendo el requerimiento una base de datos que es un archivo CSV de valores separados por comas, en donde se especifican la información de cada sitio, en qué país está, en qué estado está, en qué región se encuentra, cuál es el identificador único de ese sitio y qué subred le toca. Eh, con esa subred, pues vamos a hacer un poco de subneteo, que para el mundo de redes es algo bastante sencillo, pero acá no nos tenemos que preocupar porque solamente va a ser utilizar una IP para una de las interfaces de este router y otra IP para otra interfaz. No es necesario entrar a tanto detalle. Solamente queremos que de esta subred que nos entreguen, obtener dos IPs de esa subred para nosotros meterlas en nuestra configuración. Y también tenemos una configuración que esta persona hizo que es la base. De ahí nosotros tenemos que crear la plantilla Jinja para, para pasar sobre nuestra base de datos y sacar todas las 230 configuraciones. Entonces vamos a revisar estos archivos que nos dieron y acá está el archivo CSV, que bueno, pues lo abrí en Google Sheets y para que se viera pues de una forma más amigable en un arreglo de columnas y filas. Eh, pero estos datos en realidad se ven como los tengo acá en crudo, digamos. Es una lista de textos en donde cada uno de los valores con los que voy a trabajar están separados por una coma, por eso es CSV. Entonces, el primer renglón son nuestros encabezados y luego vienen todos los datos para 230 sitios. Hay unos en México, hay unos en distintos estados, hay unos en Estados Unidos, en Guatemala y en Belice, en los países que son vecinos a México, que es en donde yo estoy. Y bueno, esta empresa, mi empresa ficticia, va creciendo ahí de forma orgánica, extendiendo su territorio hacia el norte y hacia el sur. Eh, hasta que se vuelva un corporativo malvado. Bueno, todavía no llegamos a ese extremo, apenas tenemos 230 sucursales, pero acá está la información para cada una de estas. Y bueno, de aquí, si nos ubicamos en el primer renglón, esta es la configuración que ya creó la persona que nos mandó el requerimiento. Utilizó estos datos, el país, México, el estado de Aguascalientes, que está en la región norte, que tiene un identificador de sitio 001 y que la subred es la 101000, para crear esta configuración que está acá, en donde yo ya marqué en amarillo los datos que son variables.
el nombre del ruteador y aquí viene que se forma con este estándar, país, estado, RTR e identificador de sitio. Entonces sacamos estos datos de nuestra base de datos y creamos el nombre. Eh, la dirección loopback, que es la última IP de la subred que nos hayan dado, nos dieron una subred 10.100/24. Eso quiere decir que tenemos nosotros 254 opciones y la primera de esas opciones es la punto .1 y la última de esas opciones es la 254. Entonces, pues la IP que tenemos que poner aquí es la última de la subred. Luego viene una subred para los usuarios, en donde se tiene que usar la primera IP de nuestra red. Ya vimos que era la 1, aquí está. Y una lista de 3 servidores que le van a dar DHCP a estos usuarios, pero nos están avisando que esa lista puede cambiar pronto. Entonces, hay que hacer un for que platicábamos para crear una lista con estos 3 servidores y ponerlos de forma dinámica. Así si nos dice esta persona que nos hizo el requerimiento que ya cambiaron las IPs de 1, 2, 3 servidores, pues yo nada más necesito ajustarlas en mi script una sola vez y volverlo a correr y genero todas las configuraciones ya con ese nuevo servidores. Entonces, en lugar de estar editando 200 archivos ya terminados, pues mejor vuelvo a correr mi programa y genero todo de nuevo. Viene aquí esta lista de acceso para darle salida a los usuarios a Internet. Entonces, este es nada más el valor de la subred del sitio, que es nuestra cuarta columna, 0, 1, 2, 3, 4. Nada más es aquí la subred tal cual. Y luego viene esta parte en donde vamos a probar el if. Aquí están diciéndonos que si el sitio pertenece a la región norte, pues hay que configurarle ese servidor de login, de mensajes del ruteador. Hay que ponerlo en el norte y es la IP 10.254 y si pertenece al sur, pues hay que ponerle la 33.1. Estos routers generan muchos mensajes internos o cuando hay algún cambio de estado dentro del router se genera un mensaje y hay que mandárselo a un servidor que los guarde. Pues bueno, como pueden ser miles de routers en esta red, eh, se separaron en 2 regiones para no sobrecargar los servidores y hay que ponerle el que le corresponda a la región. Entonces acá abajo, pues creé ya una lista con todas esas variables que marqué en amarillo, que son las cosas que tenemos que considerar en nuestra plantilla. El hostname va a ser una variable, la IP de management otra, la IP de datos otra. Los servidores de DHCP va a ser una lista de servidores. Aquí es en donde solamente voy a modificarlos desde mi programa si cambian. La subred del sitio también la sacamos de nuestro archivo CSV, la región también la sacamos de nuestro archivo CSV y las IPs de los servidores de mensajes, eh, pues la que le corresponde al norte y la que le corresponde al sur. Entonces, bueno, pues esa es la información que tenemos y ya, pasó bastante tiempo, platicamos bastante, ya es hora de abrir nuestro editor de texto y empezar a programar. Vamos a empezar a crear nuestro diccionario con los valores con los que vamos a alimentar esta plantilla. A la hora de usar Jinja, la forma en la que yo le digo a esta plantilla qué es lo que quiero modificar, pues es alimentándola con un diccionario, un objeto diccionario de Python, en donde vienen un arreglo de llaves y valores, en donde la llave es el nombre de la variable y el valor es el valor que quiero que reemplace mi plantilla. Eh, Acá ya en nuestro editor de texto tengo abierto el archivo de los datos y ya hice la plantilla de Jinja en donde reemplacé en esta configuración que estábamos viendo lo que está marcado en amarillo con los nombres de las variables que platicamos. Hostname, más abajo viene la IP de management, aquí viene la IP de datos y estoy usando un for como el que vimos para iterar sobre la lista de servidores y, e imprimir en mi configuración
los 1, 2, 3 servidores hay en este caso, podrían ser 100, yo los podría poner aquí todos. La subred del sitio y luego acá viene la condición if en la que tengo que encontrar si el sitio pertenece a la región norte o pertenece a la región sur y ponerle el servidor de mensajes que haya que ponerle, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra plantilla y nuestra tarea es eh, crear la configuración de Python para hacer un diccionario con esos valores que los vamos a obtener de la base de datos. Entonces, para hacer esto, pues tengo en mi folder del programa dos folders, uno de configuraciones, que es en donde voy a guardar todos los archivos que creé con mi programa. Los 230 archivos van a ir aquí, nada más para tenerlos ordenados de cierta forma. Otro folder de documentos, que es en donde está mi base de datos y la plantilla. Y en la raíz del folder, pues va a estar mi programa, que se va a llamar main. Y bueno, para empezar a usar Jinja, pues lo primero es importar la librería de Jinja. Y no la vamos a importar completa, nada más vamos a importar la función de template. Para hacer la parte del direccionamiento, también necesitamos utilizar una librería que se llama IPAddress, pero esta es una librería estándar de, de Python. Entonces no hay que instalarla. Con que tengan Python instalado van a tener esa librería. Y esas son las únicas dos librerías que nuestro programa va a necesitar, nuestros únicos módulos, el de Jinja 2 y el de IPAddress. Y vamos a crear nuestra primer función que sea la del diccionario. Entonces se llama crear valores Jinja y hay que alimentarla pues de una línea, que una línea va a ser sobre nuestra base de datos uno de los renglones. Si a mí se me ocurre correrlo para el renglón 26, pues me va a generar la configuración de México, Campeche, Sur 25 y esta es la subred 10.25.00. Entonces hay que darle una línea de nuestra base de datos para que pueda trabajar. Y rápido vamos a hacer aquí el subneteo, que es dividir nuestra subred del sitio en, en dos IPs. Eh, para obtener la IP que va en la interfaz de management, quedamos que era la última, y obtener también nuestra IP de usuarios, que quedamos que era la primera. Entonces ya ahí tenemos dos de nuestros valores que quedamos que nos iban a necesitar, le íbamos a necesitar dar a nuestra plantilla para trabajar. Y aquí creamos el diccionario que se va a llamar valores y lo que voy a hacer es irme a mi archivo de configuración ejemplo y copiar todos los nombres que puse en la plantilla. Es importante que las llaves de este diccionario tengan exactamente el mismo nombre que lo que pusimos en la plantilla. Entonces, si aquí digo que se llama hostname con mayúsculas, pues este se tiene que llamar hostname con mayúsculas. Si aquí le puse nada más la H mayúscula, pues acá también. Ese nombre tiene que ser exactamente igual. Y el hostname se va a construir de la base de datos en la que vemos que quedamos que se tenía que seguir un estándar de país, estado, RTR y el identificador del sitio. Entonces, pues en nuestra base de datos, la primera columna es el país, la segunda el estado, la cuarta el identificador del sitio, que bueno, los nombres de las columnas son 0, 1 y 3. Entonces, para mi programa le tengo que decir que de la línea que estoy alimentando esta configuración, pues voy a construir ese nombre con línea, con lo que esté en la columna 0, con lo que esté en la columna 1, con las letras RTR
y con lo que esté en la línea 0, 1, me salto la 2, la 3. Aquí saben que me falta. Estoy invocando el objeto IP address, pero no le dije de dónde va a sacar la subred. Entonces esta es la línea. Pues si la 3 es el ID del sitio, debe ser esta la 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sí, esta es la subred que quiero convertir en una IP con mi módulo de IP address. Y luego la IP management, pues ya la tengo, es el subnetting que hice aquí arriba. También ya tengo la de usuarios. Esto está bastante fácil, ya hice la tarea un poco arriba. Ujú. Y luego esta data helper es la lista en la que voy a iterar con los servidores de DHCP. Entonces tengo que poner estos datos, pero en forma de lista. Así es como se crean las listas en Python con las llaves rectangulares, se llamarán. Creo que sí. Subred del sitio. Esta es la misma que estamos llamando acá arriba para hacer nuestro subnetting. Este es el valor que va aquí. La región 0, 1, 2. Ok, por fin ya usamos nuestro dato 2. Y bueno, nuestros servidores van a ser los que ya teníamos identificados, pero hay que eh, convertirlos a strings, a texto. Ujú. Y una vez que ponga todas las comas que tengo que poner, tenemos aquí ya creado nuestro diccionario. Y nuestra función nos va a regresar ese diccionario. Entonces aquí ya creamos ese diccionario. Vamos ahora a intentar probar esta primera parte de nuestra, de nuestro programa, viendo que se cree el diccionario si yo lo alimento de una línea cualquiera. Entonces, pues vamos a pensar que aleatoriamente tocó el sitio 97 que está en Michoacán. Eh, Vamos a pasarle nuestros datos de la base de datos en una forma de lista y vamos a decir que nuestro diccionario es eh, el resultado de darle esta línea a nuestra función de crear valores. Y para imprimirlo, pues los diccionarios se imprimen de una forma más bonita si utilizamos la función de ítems y aquí le puedo decir imprimir x, dos puntos, coma, y. Ajá. Y si corro mi programa, pues aquí me sale una instancia de ese diccionario en la que se creó el nombre, se creó la IP para el management, se creó la IP para datos. Le voy a mandar mi lista de diccionario de servidores de HCP a mi plantilla. Esta es la subred que le tocó a ese sitio. Esta es la región y los dos servidores para que después mi plantilla decida cuál use, si la del norte o la del sur. En este caso va a usar la del sur. Ujú. Entonces, pues bueno, acá está ya nuestro diccionario y está funcionando. Ya nuestro programa terminamos la primera función. Entonces es momento de marcar nuestra primera función como completa. Y ahora vamos a procesar ese diccionario en una plantilla Jinja y a guardar el resultado en un archivo de texto. Eso es lo que tiene que hacer nuestra siguiente función. Entonces, bueno, vamos a hacerle un poco de espacio aquí a nuestra función nueva que se va a llamar crear config en Jinja y que se va a alimentar de dos cosas, de la plantilla que ya tenemos creada y del diccionario de valores. Entonces
Voy a poner aquí nada más esto para que return temp, para que no salgan esas rayas ahí, no sé por qué me vuelven loco. Entonces, lo primero es abrir ese archivo que se llama plantilla. Eh, lo vamos a hacer en formato de lectura y se va a llamar Jinja. Y ya que lo abrimos, vamos a usar nuestra función de template. Entonces, creamos nuestro objeto que se va a llamar plantilla Jinja y esto va a ser igual al template de nuestro archivo punto lectura. Entonces, estamos leyendo nuestro archivo y lo estamos convirtiendo en un objeto plantilla Jinja. Y lo que sigue es alimentar esa plantilla Jinja del diccionario. Entonces, aquí es plantilla Jinja.render y el diccionario que se llama valores. Entonces, aquí ya terminamos con crear una instancia de una configuración. Le vamos a dar los valores que los obtenemos de nuestra función que creamos antes. Le vamos a dar la plantilla, lo va a ir a reemplazar con nuestra función render, ya es un objeto template, entonces puede utilizar la función render para reemplazar los valores en dicha plantilla. Y de aquí lo que sigue, pues es guardar eso en un archivo de texto que se va a llamar valores hostname.txt. Eso va a hacer que el archivo de configuración tenga el nombre del ruteador más la cadena txt, que eso lo va a convertir en un archivo de texto. Entonces, ahí está nuestro archivo, así se va a llamar. Y hay que abrir ese archivo, pero si recordamos queremos guardar todo adentro de configs, entonces aquí vamos a usar un string con formato para decirle que va a estar en configs, nombre que creamos, este va a ser en modo de escritura, se va a llamar archivo para poderlo manipular. Y aquí nada más vamos a pasar por cada una de las líneas que tenga nuestra plantilla ya con datos y lo vamos a escribir le vamos a escribir esa línea en nuestro archivo. Creo que sí. Y esto no nos necesita regresar nada porque es es una función que va a crear un archivo. No quiero que cada que cree un archivo salga ahí un mensaje de nada. Eh, eh, a lo mejor y para esta prueba todavía estamos en modalidad de prueba. Vamos a probar con ese sitio 96 que estamos probando, que sí nos diga eh, configuración creada. Y el nombre del archivo. Mm, ujú. Entonces va a crear ese archivo y lo va a imprimir. Vamos a ver si es cierto. Crear config, plantilla, valores. Entonces esta plantilla va a ser la que tenemos guardada en nuestro folder de documentos, que es plantilla config.j2. Y creo que con eso podemos probar nuestra función. Entonces le vamos a hacer un poco más de espacio en la terminal y a decir que se corra este programa. Y dice que no encuentra el archivo plantilla. Yo creo que el problema es que le puse muchas L's a esta plantilla. Y nos imprime el diccionario que creó y nos dice que se creó la configuración para este ruteador que
debe de estar ya guardada en nuestro folder de configuraciones. Y aquí está ya nuestra primer configuración creada con Python y Jinja. Entonces el nombre del ruteador ahí está correcto. La IP es la última de la subred 96. La IP de la LAN de usuarios es la primera de la subred 96. Nuestros tres servidores de HCP se pegaron aquí de la lista. Eh, Nuestra lista de acceso tiene la red para hacer este NAT y que puedan salir a internet. Y se utilizó el 33.1 porque este sitio está en Michoacán, corresponde al sur de este país. Y se utilizó el servidor del sur. Bueno, pues se ve bastante bien esta configuración. Creo que hemos terminado con nuestra segunda función. Ahora, nos falta la última función que es hacer una función main para ejecutar todas estas funciones y también tiene que tener esa main, abrir la base de datos, sacar una de las líneas y mandársela a nuestras funciones. Bueno, eso es lo que va a hacer nuestra función main. Eh, Voy a dejar esto por aquí porque seguramente lo vamos a poder reutilizar en nuestro main. Entonces, def main no se va a alimentar de nada. Y lo primero es leer nuestro archivo de nuestra base de datos. Entonces es with open documentos info sucursales.csv. Aquí no vamos a modificarlo, entonces lo podemos abrir como nada más lectura y que estos sean nuestros datos. Entonces, ya abrimos la base de datos. Déjenme, mejor voy a borrar esto porque me va a estorbar ahorita para hacer las pruebas. Entonces ya abrimos el archivo y para las líneas que existan en este archivo vamos a crear las listas. Queremos que lea una línea y que donde encuentre una coma lo separe en un elemento de una lista. Entonces para eso vamos a usar la función split, que también es una función eh, estándar de Python. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame línea. Y pues ahora a modo de prueba vamos a imprimir esa línea para ver cómo se está viendo. Y vamos a correr nuestra función main. Ajá. Entonces, oh, miren, me estoy dando cuenta que está marcándonos los saltos de línea. Entonces ya tenemos nuestra base de datos convertida a objetos que son listas, pero hay que limpiarle ese salto de línea aquí. Entonces, clean row es igual. Pues podemos usar un replace, que le estamos diciendo que a cada línea, donde encuentre, ay, a ver si encuentro este carácter, sí, donde encuentre el salto de línea, no ponga nada. Y aquí hay que usar la línea ya limpia. Y con ese pequeño ajuste, ya creo que nuestra base de datos va a salir limpia sin saltos de línea. Ok, ya estamos leyendo el archivo. Sigamos trabajando. Ahora, otra cosa que me fijé es que lo primero que imprime son los encabezados. No queremos crearle una configuración que reemplace los encabezados, ¿no? Entonces tenemos que saltarnos esa línea. Entonces, si la línea, si el valor de la línea, la primer columna de nuestra línea no es país, entonces ponte a trabajar. Si sí es, no hagas nada ahí. Y
pues vamos a ponerle un poquito de manejo de excepciones también a nuestro script por si en alguno de estos campos nuestra base de datos está corrupta, que no explote nuestra aplicación, que nada más se la salte y siga con las demás, ¿no? Entonces ahora sí, valores va a ser igual a el resultado de nuestra función crear valores con la línea que le estamos alimentando. Nuestra siguiente función crear config se va a alimentar de la plantilla y esos valores que ya creamos. Entonces aquí hay que poner en dónde está nuestra plantilla, que es plantilla, ahora sí con dos L's nada más, config.j2 y los valores. Y ya, con esto se van a crear todas las configuraciones. Si encuentras algún error, algún problema, que la base de datos esté corrupta, pues nada más vamos a imprimir una advertencia. Problemas con la línea y coma línea. Que nos digan con qué línea tuvo problemas esta cosa. Y bueno, hay que usar aquí nuestro clásico if name igual a main para hacer explícito que aquí se va a correr este programa. Y main. Entonces main, nuestra función que incluye las otras funciones, lee, la base de datos, lo separa esto en líneas, que en, en listas en la que separó utilizando la coma, se saltó el encabezado y corre nuestras dos funciones. Pues yo creo que después de esto ya vamos a tener nuestros 230 archivos en un santiamén, solamente para efectos de visuales. Vamos a ponerle aquí que imprima trabajo finalizado. Y vámonos. Creo que con esto nuestra aplicación está terminada. Obviamente, pues hay que hacer una demostración. Ni modo de que nada más sea así un asunto de que me crean. Corro mi aplicación, me manda el mensaje de trabajo finalizado y si vemos aquí mi folder de configs, inmediatamente ya tiene 230 configuraciones que pues si revisamos una de forma aleatoria, México, Veracruz, router 185, em, las IPs, la última y la primera, los servidores de DHCP, el NAT, acá está, el servidor le corresponde el del sur y nuestra configuración está lista. Pues tenemos así con algunas pocas líneas. La verdad es que si contamos los espacios en blanco, pues han de ser unas 40 líneas de texto que escribimos en esta aplicación y que nos creó en un santiamén en cuestión de un par de segundos probablemente 230 configuraciones. Supongo que nuestro jefe que nos pidió este trabajo pues va a estar bastante contento. Y bueno, con esto terminamos nuestro script. Podemos marcar el último check de que terminamos. Es lo más importante que esos tres sean palomitas. Y, y bueno, no queda más que darles gracias. Ojalá hayan podido seguir esta aplicación junto conmigo. Ahí en los GitHubs que platicaba, donde viene la aplicación pre-desarrollo y la ya final, va a estar mi correo electrónico. Si quieren mandarme dudas, comentarios, sugerencias, eh, por favor háganlo a ese correo. Me gustaría saber si estos videos están sirviendo, si a alguien le ayudaron. Entonces, correo electrónico, comentario en YouTube, que le pongan un like, o lo que sea. La realidad es que a mí lo que me interesa es saber que a alguien le sirvió esto y poder empezar a platicar con ustedes. A lo mejor tienen formas más fáciles de resolver un problema como estos, que tengan un script, mándenmelo, vamos a platicar. Ojalá este, les haya servido esto
y pues nada, terminamos. Muchas gracias. Hasta luego.